Eso, que no sé cómo llamarlo, no es una persona, qué sé yo, no sé cómo llamarlo, es un excremento, eso persiste. Lo que encontramos hoy en esos golpones, pongan las imágenes, es que eso persiste. Mientras la gente tiene hambre, los alimentos están ahí, escondidos, pudriéndose, le niegan a la gente, inventan la excusa de que hay curros, los mafiosos mediáticos los apoyan, y la gente está con hambre mientras los alimentos siguen ahí guardados. Y voy con Ari, que fue el que creó esto, el que puso este tema sobre la mesa en el país. Y si hubo alguno que comió porque a alguno le llegó por eso, fue por Ari. Ari. Bueno, sí, a ver, la novedad, como decías, para periodística la trajo ayer Juan Grabois, que ya dijimos varias veces, es el único que sigue el tema y el único que estuvo ahí. Pensaba en esto de que criticábamos que los diputados no fueron al Congreso. Podrían haber sido creativos, qué sé yo, e ir a los galpones. Es buena esa, sesionar ahí en la puerta. Digo, si no querías estar ahí, había cosas creativas para llamar la atención, pero decidieron no. Y Grabois sigue haciéndolo. Recién vos mostrabas el tuit donde ayer mostraron esto. Yo hace un rato empecé a repasar un poquito toda esta historia, porque recordemos, el gobierno de Milei asumió en diciembre. Desde diciembre los comedores decían que no recibían la comida. En febrero Juan Grabois presenta una denuncia, la primera denuncia judicial, que Comodoro Pi ni laburó. Porque la presenta en febrero. Nosotros en mayo, fin de mayo, publicamos que había 5 millones de kilos de comida, o 5.000 toneladas, como lo quieran decir, guardadas. Todo ese tiempo Comodoro Pi nunca fue y preguntó. Claro, se movió recién cuando hicimos la denuncia nosotros. Claro. Que se hizo público. Va. Cuando nosotros encontramos eso, dijeron, es verdad. Y hay un dato que yo hoy lo recordaba y es importante, que se estaban por vencer. Que eso fue algo que descubriste vos por tu conocimiento de cómo se manejan los alimentos. Yo sé que además hay una ventana, un tiempo ventana, por eso yo decía no se venció, desde que está en un depósito hasta que llega a la alacena de la gente, que siempre se calcula en 60 días. Entonces, a los que le faltaba 5, 6, 7 días, ya sabíamos que iba a llegar vencido. Además, no se venció todo porque lo dijiste vos. Si no, se hubiera vencido todo. Se les hubiera vencido si no lo publicábamos. Obvio. Sí. Y quiero repasar un par de cosas, porque en esto de los cómplices, todo el tiempo miente el gobierno. Por ejemplo, antes de que nosotros publicáramos que estaban los 5 millones de kilos de comida, Guillermo Franco, que lo tenemos en el audio 42, ¿sí? El jefe de gabinete, fue al Congreso y dijo que ellos no tenían nada. O sea, cuando los comedores les reclamaban desde que llegaron y cuando Juan Grabois denunciaba ante la justicia, Guillermo Francos iba al Congreso, esto es antes de que publicáramos nosotros, y decía esto. Mencionó algunos temas que obviamente tienen que ver con los desastres climáticos que hemos vivido en este último mes, en los 30 días que llevamos de gobierno. Nosotros estuvimos en Bahía Blanca. Lamentablemente, ¿sabe lo que pasó, diputado? Que cuando nos hicimos cargo del gobierno, no había un peso disponible para los ATN, porque había sido todo gastado. No había ningún elemento en los depósitos de desarrollo social para poder repartirle a las provincias. El gobernador Kicillof me pidió colchones, chapas, etc. No teníamos nada. Con lo cual, cuando uno no tiene ni plata por un lado, ni elementos por el otro, es muy difícil poder asistir. Solamente quisimos estar presentes y ver de qué manera podíamos ayudar con las fuerzas federales. O sea, el tipo iba al Congreso y les decía estaba que no mintiendo, hay nada. claro. Y mentía. Porque nosotros después encontramos que tenían ahí. Después que pusieron la excusa de los gerentes de la pobreza. O sea, no repartimos la comida porque con eso hacen negocios, con eso hacen política, etcétera, etcétera. Y lo que hicieron fue cambiar de gerente. Porque cuando nosotros encontramos que efectivamente estaba la comida y que efectivamente, sobre todo, la leche se estaba por vencer, decidieron darle la leche a un amigo de ellos, que lo tenemos en el tape 49, que se llama Abel Albino. Abel Albino es un médico. Es insólito, pero es médico el señor que van a escuchar, que fue al Congreso a dar su opinión, por ejemplo, cuando se discutía la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y escúchelo antes que les presente cómo hicieron después la repartija con este señor. Tiene que entender que el profiláctico
no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Bueno, ese Isabel Albino en el Congreso mostraba un vaso que era de vidrio, no era de porcelana, pero igualmente no atraviesa ni el vidrio, ni la porcelana, ni los profilácticos. O sea, lo que tiene Abel Albino es una mirada antiderechos, citando a Alberdi, mal citando a Alberdi. La verdad es que Alberdi decía gobernar es poblar. Claro. Entonces él decía, para poblar tienen que tener hijos. Y bueno, ¿y esos pibes qué comen? Va moviendo. Y tiene una fundación que se llama Fundación Conin. ¿Por qué quiero insistir con esto? Porque la colega Noé Barral Grijera se puso a investigar el tema y encontró que Albino te cobraba un peaje para darte la comida que recibía. El peaje era que coincidieras con su mirada antiderechos. Claro. O sea que una mamá desesperada, tenemos ahí las imágenes 52 y 52, sí, que una mamá desesperada por leche en polvo tenía que ir a hacer un cursito con Albino y decir, es verdad, la vida está desde la concepción y no hay que usar preservativos. Y ahí te daba la comida. Y ahí te daba la leche. Entonces no es que les molestaba a los intermediarios, les molestaba que el intermediario fuera otro. Porque pusieron uno, que es este tipo, que además es un mentiroso. Pues la ciencia ya ha demostrado que los preservativos no solo sirven para prevenir embarazos no deseados, sino que sirven para prevenir... No, es muy peligroso lo que dice el tipo. Sí. Es muy peligroso. Muy peligroso. Y tengo uno más, el video 46, porque vos mostrabas todos los cómplices de la operación diciendo que se robaban la comida y qué sé yo. También cuando pasó esto empezaron a atacarnos a nosotros, ¿viste? Siempre es culpa nuestra. Siempre los que publicamos tenemos gente infiltrada. Hace poquito Lemoyne dijo que yo me había metido con una camarita el día de la entrevista de Johnny Viale. Te reís, pero pasa eso. Pasó ahora con Lemoyne. Oíme, ayer me mandó el Tano que Majul se pasó el programa hablando de mí por el tema del falso vivo. A ver, muchachos. El presidente tuiteó durante la nota. Claro. Anunciaron 10 veces que iban a hacer el pase con el programa que seguía y no lo pudieron hacer. Se cambiaron de corbata. Estaban con barba. ¿Qué quiere que te diga? Tiene 4 patas, ladra. Para mí que es un perro. Ahora, vos ponele. Ahora están armando, pidieron que le armen cosas para mostrar y qué sé yo, para desmentirlo, documento. Imagínate si el tipo tiene que salir a hacer todo eso, el culo sucio que debe tener, ¿no? Ahora, yo creo que fue falso vivo. Dije ayer varias veces, no estoy seguro. Ya el hecho de que suene verosímil dice mucho de Majul y del presidente, ¿no? Ponele que no fuera así. Ponele que se afeitó rápido, se cambió la corbata, el presidente tuiteó abajo de la mesa, Del Río que tenía que hacer el pase se atrasó, que pasó todas esas cosas. Y tenés razón vos, Majul, ponele. ¿Por qué no le preguntaste en la nota por qué Novelli entró 9 veces a la Rosada cuando te dijo que era un asunto entre privados? ¿Por qué no le preguntaste en la nota cuando él te dijo que estaba en la Constitución poner jueces por decreto? ¿En qué artículo? ¿Por qué no le preguntaste en la nota por qué hay tipos extranjeros de primer nivel que están diciendo que él le pidió plata? ¿Sabes por qué? Porque un tipo que le hace 25 notas al presidente en un año no es un periodista, es un vocero, forma parte del aparato de propaganda. Entonces, si además que sos parte del aparato de propaganda, además que no haces notas sino pases de gol, además de que lees en tu programa el WhatsApp de lo que te dice el presidente o haces placas con lo que te dice el presidente, además de que fuiste cómplice de no entregar la comida de los pibes, no entregar los remedios de los enfermos, de sacar los remedios de los jubilados porque decía que era la receta de la tía, de ir contra los discapacitados. La verdad, yo creo que fue falso. Y si no lo fue, ¿qué importa? El problema es que sos una mala persona, que vas a quedar como de fuente, que se te va a recordar como la mierda de la historia cómplice de un gobierno genocida. Eso es lo importante. Lo demás es una anécdota. Además es una anécdota. Usa corbatas azules siempre. Vuelvo... Es difícil seguir. Pero te banco. Así que, no, solamente te quería recordar, porque como tenemos la culpa de todos nosotros, vos tenés ahora la culpa de que Majul sea todo esto que acabas de decir. Cuando publicamos lo de alimentos era porque teníamos infiltrados.
Qué bueno. Ponelo el 46, en este caso a Ignacio Ortelli, que es como una nueva camada de Feynmans y Majules y todos esos. Ahora aparecen los Ignacios Ortellis diciendo que teníamos infiltrados y por eso decíamos estas cosas. Estaban que ahí lo que detectaron es que hubo ingresos al sistema de control interno que tiene el Ministerio de Desarrollo, en este caso Capital Humano, y sospechan que hay infiltrados de organizaciones piqueteras que obtienen la información que van pidiendo los que elaboran luego las denuncias. En este caso, la denuncia por el tema de la presentación que hicieron por el tema de los alimentos, dicen que estaba nutrido con información interna. Aparentemente están haciendo una auditoría en el sistema de gestión electrónica, que es el famoso GDE. ¿Se acuerdan que Massa le decía a Milei, vos no conocés ni lo que es el GDE? Bueno, efectivamente. Primero están buscando a la fuente. Tienen personal adentro, interno. ¿No? Como si el problema fuera la fuente. Sí. Y después, ¿cómo nosotros vamos a tener gente infiltrada en el gobierno? Que ni siquiera entramos a la Rosada nosotros, no podemos pasar ni por la esquina, que nos apuntan. En este caso igual la fuente nosotros la revelamos en el segundo párrafo de la nota. Claro. Era que es el nuestra gobierno la costumbre. fuente, porque Claro. hicimos un pedido de acceso a la información pública y Claro. el gobierno lo contestó. O sea que en todo caso mi infiltrado es... Después lo cambiaron el sistema de esa información pública para que no les siga sacando datos. Y dijeron que no se podían preguntar algunas cosas, Claro. que no se podía preguntar sobre los perros del presidente, qué sé yo. Pero la información estaba ahí, pero estaban Feynman, Trebuch y este joven Ortelli diciendo que nosotros teníamos un infiltrado y que por eso teníamos la información. Y es lo mismo que ahora dijo Lemoyne. Por eso la historia se repite tantas veces y es siempre el mismo mecanismo. Primero lo niegan. No, comida no había, dijo Guillermo Franco. Comida había. Después cuando había comida, era podrida. No estaba podrida. ¿Se está por vencer? No se está por vencer. Se estaba por vencer. Después teníamos infiltrados. No había infiltrados. Después era por los gerentes de la pobreza. Se la dieron a un amigo antiderechos que te pedía un Claro. peaje para dártela. O sea, y es todo sistemático. Y después es la parte judicial, que es cuando hacen denuncias no hay nada, pero tampoco el Poder Judicial hace lo que tiene que hacer. O sea, Comodoro Pi tuvo esto un montón de tiempo hasta que nosotros encontramos los alimentos y lo sigue teniendo y Petovelo sigue siendo ministra sin un rasguño. Claro. Es O sea, impune. el rasguño es mediático, es que todo el mundo sabe, pero judicial no tiene un solo rasguño. Recordemos que también, por ser ministra, el Poder Legislativo podría llamarla a dar explicaciones. Y También, hasta donde sé sí. no lo ha hecho. No, también, sí, claramente. Digo, porque hay más mecanismos que el judicial para abordar estos Y temas. recordemos que el presidente dice, si tuvieran hambre estarían muertos, no llegarían a mes, estarían muertos. Esto lo que alimenta es la delincuencia. Es decir, lo que está proponiendo el presidente es arreglátela para conseguir tus alimentos y cuando tenés una economía que destruye empleo, la única salida que le ofrece el gobierno nacional es ir a la delincuencia. O los narcos. O los narcos. Bueno, es lo mismo, ¿no? Digo, es una forma de delincuencia, ¿no? Nacho Levi de la Garganta Poderosa dejó una frase el año pasado cuando vino que es, en el narco hay pleno empleo. Claro. Y eso, Y me vienen con soluciones, lindas, vengan a ver. Hay pleno empleo, o sea, el que necesita laburo tiene laburo ahí. Y va y después compra comida, o sea, ¿qué es lo que hace? y después tenés al gobierno acusando a las provincias como la de Buenos Aires de tener problemas de inseguridad, Claro. cuando a nivel nacional tenés dos hechos delictivos que para mí son los más graves que atravesó la Argentina en este último año, que son la desaparición de dos chicos de 3 años y sin ninguna respuesta. ¿En qué provincia fue? Corrientes y Córdoba, ninguna en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces personalmente, no sé, yo como padre siento que los dos delitos más graves que se cometieron en Argentina en el último año son la desaparición de dos chicos de 3 años. Es que yo Y no creo hay que ninguna ahí respuesta. el discurso de Axel debería cambiar y decir, muchachos, el problema está en todo el país, no en la provincia de Buenos Aires. Y como está en todo el país, el problema son ustedes. Porque si no, nos vamos a pasar todo el tiempo hablando solo del problema de la provincia de Buenos Aires cuando los tipos están generando esto. Siguen, yo no puedo creer, te juro, cuando vi el tuit de Grabois ayer dije, ¿todavía hay comida en los comedores? No puedo creer. Así como se dice siempre ese dicho de, bueno, si le debes 10.000 al banco tenés un problema, pero si le debes 10.000 millones de Claro. problema no tiene el banco. Si el gobierno se pelea con un gobernador, el problema es del gobernador. Si se pelea con 10, 15, 20 gobernadores, el problema es del gobierno. Ahí el tema es que veo en la gran mayoría de los gobernadores una cuestión de cuidar la quinta propia, de Hay negociar 4 o la 5 chiquita. que se la bancan, sí. ¿no?
Los peronistas, va. Axel, Infran, Silioto, Melella y entrega. Y Quintela. Y entrega a cambio de muy poco, incluso de menos de lo que podría obtener si se hicieran fuertes los gobernadores para negociar entre ellos. Así es. Con lo cual hay que preguntarse también qué otros mecanismos operan ahí. Yo quisiera marcar justamente eso, el tema de los mecanismos. Vos decías, todavía hay comida que se pudre en comedores. Es comida que se compró durante esta gestión, a diferencia de la comida que se pudría en el momento de la revelación del destape de Ari. ¿Y por qué es importante la diferencia? Porque esta comida se compró con créditos internacionales que son bastante escandalosos. El caso más conocido es el de la OEI, ¿se acuerdan? Que incluso se despidieron algunos funcionarios por aquel acuerdo que incluía la contratación por izquierda de algunos militantes. Bueno, de esos acuerdos se están usando recursos para financiar la campaña electoral a la manera tradicional. No es un invento de Milei. El tema es que Milei prometió terminar con eso que ahora está explotando, que es el uso clientelar de la ayuda social. ¿A través de quiénes? Porque eso sí es una novedad. Lo está haciendo a través de organizaciones, bueno, en algunos casos iba a decir privadas, no sé si son entera o íntegramente privadas en el sentido estricto del término, pero sí son organizaciones como CONIN, son fundaciones. Hay una fundación que se llama Emergencia Climática, a la que hay que seguir con mucha atención, lo estamos haciendo en el Destape, porque tiene dependencias en todas las provincias. Y esa fundación o esa asociación de emergencia climática es una de las grandes receptoras y distribuidoras de alimentos. ¿No tienen comedores? No tienen comedores. Lo que hacen es justamente hacerse de comedores o hacerse de personas que asisten a los comedores para que funcionen como punteros. Ojo, insisto, no es un método que haya inventado Milei. Claro. Se supone que era un método que venía a terminar Milei. Claro. Y, por otro lado, se hace de una manera cruel. ¿Por qué? Bueno, por lo que contaba Ari. Porque se imponen condiciones abusivas que incluye cuestiones de fe. Cuestiones de fe. Pasa, por ejemplo, con las iglesias evangelistas, que son los grandes beneficiarios ya en términos de recursos contantes y sonantes, ya no solamente de recursos materiales o de recursos alimenticios, de plata. Igual más allá de eso, evidentemente bien no les está yendo porque la comida igual se está pudriendo y los útiles dejan de ser útiles, digamos. Si los útiles vos no los repartís en marzo, que es cuando empiezan las clases... No son eficientes. No son decimos. A mí lo que me dicen es que ella, no son eficientes, que ¿no? ella rompió toda la organización que tenía dentro del ministerio, es decir, que no tiene capacidad hoy para organizar el ministerio y que tiene muy poca gente para organizar las cosas. Aún si quisiera, porque lo tenés ahí. Es un año de elecciones. ¿Qué sé yo? 2 más 2, ¿viste? Repartilo, hermano, repartilo. Sí. Y sobre eso, el presidente anunció el sábado a la noche que va a seguir ajustando. Claro. Porque eso también no es un dato menor. No, es un dato terrible. Porque discurso... ¿a dónde? Yo la escuché a Cande. ¿Dónde va a ajustar? ¿Jubilaciones? Y sí. Sí, no queda mucho más espacio. Que Pero en esa además, nota, la promesa esa original... nota le dijo a Majul, subimos las jubilaciones. Majul se quedó calladito. Subimos las jubilaciones, le dijo. Hace un año que está congelado el bono. Y la promesa original de Milei no era esta. La promesa original de Milei es vamos a hacer el ajuste, el más grande de la historia, de tal forma que una vez que pase, el país empieza a crecer. Claro. Él no había dicho vamos a ajustar para después volver a ajustar, para después volver a ajustar. Claro. Los que decíamos eso éramos nosotros que sabíamos cómo funcionan estos esquemas económicos porque ya se aplicaron otras veces en la Argentina y dijimos, mirá que después de cada tuerca se vuelve a aflojar un poco y te tienen que volver a ajustar. Y lo estamos viendo, pero... Es impresionante. Dijo que va a llegar al 25% del gasto. El gasto lo bajó del 40 al 35, le faltan 10. Anda a buscarla. ¿Con qué va a bajar 10? Y eso lo firmaron los gobernadores. Eso lo firmaron. No todos. Eso, no todos. No. Bueno, los 5 que yo acabo de nombrar no lo firmaron, nada más. Nada más. ¿Te quedaba algo, Ari? No, lo que quería ir, quiero que nos metamos con el tema de Cavallo, porque me parece trascendente, porque Cavallo, lejos de ser un enemigo del gobierno, es un amigo del gobierno. A mí me dice gente muy cercana a él que tiene una ilusión bárbara de que le vaya bien a Milei para que lo reivindique a él. ¿Sí? Y que entonces está desesperado por ayudarlo y por decirle, no te quedes con ese dólar atrasado, porque entonces lo que vas a generar es una explosión. Salí vos del tema.
Entonces me parece que, yo no sé si fueron declaraciones o en el blog de él escribió. Lo escribió en el blog de él, lo publicó ayer a la tardecita. Claro, tiene enorme repercusión, ¿no? Sí, imagínate que él no necesita escribir en ningún medio, Claro. escribe en su blog. Y también lo escuchamos no solo por el respeto que Milei le ha tenido, ya no le tiene, pero le ha tenido, sino también por justamente porque es una persona que termina siendo consultora no solo de empresarios de acá de la Argentina, sino de inversionistas del exterior. Es Muy una buen persona punto, muy muy buen importante dentro muy escuchada dentro del Claro. mercado financiero internacional. Entonces yo creo que hay que leer lo que dice Domingo Cavallo, no solo como ex ministro de la Argentina o como el responsable del estallido del 2001, digo, hay que correrse un poco de ahí, entender que los que están hablando son el establishment, son el círculo rojo y le están diciendo, mirá, por algún lado tenés que dar una válvula de escape a estas presiones sobre el dólar. Tenemos en la placa 4 el título de esta nota que habla justamente sobre qué debería hacer el gobierno. Ya el título, digo, no es un título periodístico, pero dice bastante. Dice, ¿encontrará el gobierno la forma de aumentar las reservas netas del Banco Central como para poder remover el cepo al final de 2025? Se lo plantea en forma de pregunta y habla justamente del tema importante de lo más frágil que tiene este gobierno, que son efectivamente las reservas netas del Banco Central. O sea, hay una liquidación muy grande del campo, hay entrada de dólares en la Argentina y sin embargo el Banco Central no logra acumular esas reservas netas porque se van por la balanza de servicios, porque se van para intervenir en los dólares paralelos. Y se van fundamentalmente en el contado con liquidación, que es, se van por la fuga. Exactamente. Exactamente, y de hecho en la nota que tiene un tono muy amable en este, claro, en este sí. sentido que decías vos, ¿no? Como diciendo, che, yo te estoy tratando de ayudar acá. Claro. Yo entiendo, dice, incluso si hay una devaluación, puede ser desestabilizante para este gobierno, para el apoyo popular de este gobierno, porque efectivamente va a haber un correlato en la inflación, en los precios. Entonces lo que hay que hacer es, lo leo textual, dice, pero si persiste con el actual manejo cambiario, crece el riesgo de lo que el propio gobierno quiere y debe evitar, que es un salto evaluatorio desestabilizante del proceso de desinflación. Yo acá, claro, me alejo de las palabras de Cavallo, no hay un proceso de desinflación, hay un proceso de desaceleración. Cualquier persona que vaya al supermercado, sobre todo ahora en marzo, va a ver que hay un aumento efectivamente de los precios, sobre todo quienes vayan a comprar la canasta escolar. Hay un proceso de desaceleración de la inflación la seguimos pagando todos los meses en ese 2% y demás. Pero más allá de eso, lo que dice en lo concreto es, bueno, tiene que haber una especie de desdoblamiento cambiario, tienen que liberarse por lo menos las condiciones para el contado con liquidación y dejar que, por ejemplo, las personas que compran en Amazon, que se están yendo a Brasil, a Miami, a donde sea, bueno, que vayan directamente al contado con liquidación y que incluso, y acá viene él, bueno, él es amigo de estos inversores extranjeros, que las inversiones extranjeras entren por el contado con liquidación. Acá hay un reclamo de los inversores extranjeros que dicen, yo no voy a entrar con el dólar tan barato. A mí me tenés que dar un dólar un poco más atractivo y la idea de este desdoblamiento cambiario es que efectivamente el contado con liquidación valga más. Esto, Cavallo no profundiza sobre si afectaría o no en los precios. Yo creo que sí, porque la forma de formar un precio en la Argentina tiene que ver con ver la cotización de los dólares paralelos también. Pero lo que dice Cavallo es, bueno, vos el dólar oficial lo vas a mantener como está. Por ahí podés aumentar el crawling peg, podés aumentar estas devaluaciones mensuales, porque efectivamente en febrero vos bajaste ese crawling peg al 1% y no va a haber una disminución tan fuerte de la inflación, así que no es necesario que avances en ese camino, pero por lo menos genera ese desdoblamiento y que el contado con liquidación pueda tener un valor más real. La verdad, yo creo que no. Que si el contado con liquidación vuelve a 1.500, que ya lo estuvo, no debería impactar mucho en precios. Yo creo que ellos no quieren que suceda por el aspecto psicológico de que la gente se acostumbró a ver ese 1.000, 1.200, qué sé yo, y cuando lo vea subir todos los días, va a decir, no lo tiene tan agarrado. Ese es el efecto inflacionario que tiene. Ese es el problema que tienen ellos. Ese es el efecto inflacionario que tiene. Cuando el dólar MEP o el CCL se dispara respecto del dólar oficial, abre esa brecha, los agentes económicos empiezan a pensar que el Banco Central no va a poder sostener el dólar oficial ese valor y que la unificación siempre se va a hacer al dólar más alto y empiezan a acomodar los precios al valor del dólar más alto. Entonces te acelera la inflación
por la expectativa de que se va a generar la devaluación. Bueno, pero Y que no perdés hay muy una salida rápido. virtuosa de esto. Tenés que Exacto. elegir la Pero menos mala. El problema de eso es que Eso perdés hacen muy rápido economistas. la ventaja que retomás con la devaluación. O sea, si todos los precios se acomodan en 2 meses, 3 meses a 1.400, a 1.500, estás en la misma Yo situación. no creo que los precios, o sea, si vos subís un 30% del paralelo, los precios no van a subir un 30%. Por la Le revisión. agregará un punto por mes de inflación y en vez de tener el 2,7 tendrá el 4, qué sé yo. Claro. Eso es lo que él no puede soportar en su personalidad y no se da cuenta que si no hace eso, el dólar cuando explote se va a 3.000. Es que eso Algo- demuestra la falacia de que la inflación es un problema monetario. Claro, También. exactamente. De todas formas, me parece que le hicieron saber que es inevitable por 2 razones. Porque lo reconoce en el discurso del sábado cuando habla Así de la es. volatilidad, Sí. lo que mencionaba ayer Alfredo. Y en otro orden, porque recibió el informe del Bank of America. No sé si nosotros hemos comentado acá el primer informe cuando decía a sus clientes el Bank of America que iba a haber una devaluación inevitablemente. Sí. Caputo salió a responderle, ¿no? Por Twitter. Y en estas horas ratificó el Bank of America respondiéndole a Caputo, cosa que es bastante Sí, inusual. sí, sí. Hay un punto importante, lo vuelvo a la nota de Cavallo. En la placa 7 tenemos la respuesta, que es una respuesta, lo dice en tono amable, pero que es básicamente si el gobierno cree efectivamente que no hay... dice, el gobierno parece negar que existe un problema con el esquema cambiario actual, pero entonces, ¿por qué el equipo económico insiste en usar divisas de exportación para acotar la brecha del dólar oficial con el contado con liquidación? Y acá enfatizo, el sábado en la apertura de sesiones, incluso Milei lo tomó como un logro de este año de gestión, tener un 15% en la brecha con el contado con liquidación. Claro. O sea, efectivamente siguen muy de cerca A él le importa cómo mucho se eso, evoluciona sí. eso. Y en la placa 6 tenemos efectivamente ese cómo aumentar las reservas netas sin generar un salto que desestabilice este gobierno. Es un texto muy largo, lo voy a cortar en 4 puntos, pero que uno tiene que ver con, nuevamente, insistir con sacar el dólar blend, sacar este 20% de las exportaciones que se va de la posibilidad de entrar en las reservas del Banco Central. Eso dice de cajón. Lo de las inversiones, lo de que los servicios, la compra de Amazon, el turismo que está creciendo, que vayan al contado con liquidación y así tratar de fortalecer las reservas, que dice que es el punto más débil de este gobierno y no tanto la brecha Es cambiaria. que, la verdad, ¿quién no se da cuenta de lo que está haciendo? Si le da un dólar de 1 a 1 a la gente para que se vaya a Miami, a Brasil, eso es el menemismo. Una cantidad de gente viajando por el mundo, ahora comprando por Amazon y qué sé yo, contenta. Haces la cuenta, cuántos votos junto con eso, y la otra gente muriéndose de hambre. En la época de Menem no había el hambre que hay hoy, ¿eh? En la época de Menem no había el hambre que En hay la hoy. época de Cavallo, podríamos decir también. Claro, claro. Sí, a mí me hace siempre ruido mencionarlo tanto, pero bueno, es verdad que es una Es persona muy que siempre escuchada. viene algo peor. Sí, ¿no? El remake es peor que, que el original. Lo tenemos por último a Milei para recordar un poco por qué a Cavallo le importa tanto Milei y por qué a Milei le importa tanto lo que dice Cavallo. Lo tenemos en el tape 3, lo ha dicho varias veces, pero acá creo que queda bien claro su amor por Minguito. ¿A Cavallo lo admirás? Cavallo, para mí, desde mi punto de vista, fue el mejor economista de la historia argentina. Es decir, hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bozzoli y Irigoyen que se llama Passing the Buck. ¿Paz? Passing the Buck. ¿Vio cuando usted en las carreras de posta pasa el palito ese? Eso es Passing the Buck. Ah, no sabía, mira. Entonces Siempre evalúa toda la historia argentina y el mejor gobierno de la historia argentina fue el primer gobierno de Carlos Menem. Que alguien le cuente cómo terminó ese gobierno, por favor. Che, sigue el escándalo cripto, siguen saliendo en medios internacionales. Recién estaba leyendo la nota ahí de Wall Street Journal. Es muy fuerte cómo se habla más afuera que acá, Nico. Se habla más afuera que acá y muchas veces la cobertura acá se limita a replicar lo que dicen afuera. Dicen, el New York Times dijo que Milei está complicado por el escándalo Libra. Ese es el título, ¿no? Claro, en vez de claro. explicarte qué y por qué el presidente está complicado con el escándalo Libra. Volvió a salir una nota en el Wall Street Journal. 2 días seguidos. Es una mala Yo me noticia, creía sí. que era la misma de ayer. Discúlpenme, en el aire estábamos preguntando. Yo estaba preguntando. No, es otra nota. Es otra nota. 2 días seguidos, en un medio de derecha, en un medio de establishment financiero Exacto, duro, exacto. que además es una mala noticia porque vos sabés,
Adri, que también maneja la redacción del Destape. Hoy en día se sabe perfectamente cuánta gente leyó cada nota. Si le dedican un espacio grande 2 días seguidos a un tema, es que mucha gente le interesa el tema. La revista Forbes está repitiendo todos los días el tuit de hace 14 días. Te lo promocionan. Está promocionado porque le mide. Sí. Y es más, te agrego algo que no lo tenemos acá porque en realidad no hablaba de este tema. Pero salió también por segunda vez en 72 horas una Argentina en un título del New York Times, en este caso una columna de opinión sobre Estados Unidos, donde decían no dejen que Trump haga Estados Unidos Argentina otra vez. En vez de hacerlo grande otra vez, la nota no habla de Argentina, pero por eso no la trajimos, pero estamos muy presentes. Milei está muy presente. Claro. Hubo también una etapa... Ahora como mal ejemplo. Ahora, exactamente, como un mal ejemplo. Pero vamos a esta segunda nota del Wall Street Journal en las últimas 48 horas, que hizo hincapié y mostró detalles que no conocíamos de Hayden Davis. Hayden Mark Davis, conocido como el responsable de lanzar la criptomoneda Libra. Ya el título empieza con todo. Dice, el experto en engaños detrás del escándalo cripto de Argentina de 250 millones de dólares. Está todo ahí, ¿no? Y después abajo agrega, Hayden Davis tuvo una serie de negocios de poca vida y iniciativas de poca vida hasta que conoció a Javier Milei. Y juntos impulsaron una criptomoneda que está sacudiendo la presidencia de Milei. ¿Sí? Básicamente está diciendo que era un tipo que no existía hasta que encontró el veto con Milei, un estafador de poca monta que encontró en Milei quien le dio cabida y armaron esto que ahora lo está sacudiendo. Pero perdóneme, Murano, pero esos títulos son más fuertes que nosotros. Es el amarillista. No es que quiere acá empezar a... El tema es que los redactores se quejan después si le pones mucha pimienta al título. Bueno, esto es una discusión entre el jefe de redacción y el periodista. Dice, no me manches la nota, no me pongas esos títulos rimbombantes. La nota no dice eso. A mí no. ¿Por qué me mirás a mí? Perdón. El tema está de aquel lado de la mesa. Esta nota sí dice eso, porque si nos vamos al texto, dice y da detalles sobre ese título. Pasemos a la placa número 6, ¿sí? Vamos a ir repasando los fragmentos más destacados de la nota. Dice, él, habla de Davis, es un abandonador del colegio que vendía o hacía propaganda de energy drinks, de bebida tipo Mango Loco, cuando era adolescente, y vendía Oreos también para pagar el alquiler. Uno entiende también por qué hay afinidad con Milei ahí, claro. ¿No? Encuentra en sus habilidades en LinkedIn, que es un sitio de internet donde la gente sube el currículum, él puso experto en engaños. No sabía eso. No. El mes pasado, Hayden Davis, de 28 años, no sé si es posta, me imagino que el periodista del Wall Street Journal lo chequeó antes de ponerlo. Yo no pude, no tuve tiempo de comprobarlo. O sea, Milei se asoció con un tipo que en su currículum pone experto en engaños. Ah, así es. No hay metáfora. ¿Cómo se llamaba la película de Darín y Paul? Nueve reinas. Bueno, hay mucho de reinas, porque acá hay un montón de gente pensando que es un poco más pilla que el otro y que va a poder sacar más ventaja que el otro de la situación. Absolutamente. Pero sigamos con la nota porque hay más detalles extraordinarios. El mes pasado, Hayden Davis, volvamos al anterior, por favor. Hayden Davis, de 28 años, fue o se volvió la cara del escándalo de criptomonedas de más alto perfil desde la explosión de FTX en 2022, que fue otro escándalo que hubo hace unos años, y que atrapó al presidente de Argentina, Javier Milei. Ahora sí pasamos a otro párrafo donde da más detalles. Ahora con amenazas de causas y demandas por investigaciones criminales, están dando vueltas alrededor de Milei y de Davis. Sería el Procurador General de Argentina, o un fiscal federal de Argentina, mejor dicho, abrió una investigación por fraude, citando denuncias de que los emprendedores cripto pagaron por tener acceso a Milei. Una vez más, vuelve a aparecer esta historia que ya prácticamente diría está comprobada. Hay tantos testimonios que está comprobada. Y seguimos, creo que queda una plaquita más con algún detalle más que cuenta que para el momento en el que lanzó Libra, Davis había tenido una serie de negocios de corta vida durante más de una década. Empezó vendiendo
energy drinks, bebidas energéticas, a través de Limu, que era una empresa de marketing de multinivel en la que participaba su padre. Después fue parte de un colegio, de una universidad cristiana por 2 semestres, por una beca por ser buen jugador de fútbol. Es decir, lo aceptaron en la universidad porque jugaba bien al fútbol, no por sus Parece que dotes jugaban todos bien intelectuales. los ¿Era Davis. arquero? Se ve que sí. Sí. Lanzó una empresa que imprimía remeras. Si estuviera Maradona estaría diciendo No. ¡Arquero! ¡Arquero es! Y fue incluso jugador profesional No era el en un único. equipo español, del ascenso español. En 2021 vivía en Los Ángeles con 2 roommates en el medio de lo que él se refirió en un podcast como su quinta falla en un negocio. Su quinta falla? quiebra, así es. No. Y A los 25. así es. Y en ese momento fue que la familia Davis empezó a fijarse en las criptomonedas, donde evidentemente la sexta fue la vencida y le fue un poco mejor. Estos tipos organizaron tipos un evento pasaron- con el presidente, entraron una vez, Sí. entraron a reunirse. Hayden entró 2 veces a reunirse. Se asociaron con Novelli, que entró 9 veces. Hayden estuvo 3 veces en la Casa ¿Vos te Rosada, imaginás una con Karina, 2 si con Milei Milei. se sentara acá para que le preguntáramos con toda esta información? Renuncia en el Vos piso. le pediste la entrevista, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Ey? Yo le pedí la entrevista oficialmente. ¿Podríamos sí. pedirle de vuelta? Sí. Sí, En vivo. sí. Queremos preguntar. ¿Podemos hacer Milei. eso? En A ver, vivo. la única Nos paramos razón todos por con la cual carteles. solamente le puede dar entrevistas a 3 o 4 amigos, creo yo, que es porque no se anima a dar notas a un periodista de verdad. Hay una relación promiscua entre usted y todos esos periodistas que le hicieron 20, 30 notas. Nunca en el mundo, en la historia del mundo, nunca hubo un presidente que le dé 30 notas a un periodista. Bueno, es claro que hay una amistad, una relación, o no me importa de qué manera se relacionan. Está lleno de periodistas, no solo nosotros, hay que decirlo. ¿sabes? No, hay muchos buenos mucha gente periodistas. le podría hacer Hay muchos entrevistas de buenos distintos periodistas en temas, además. Argentina. Algunos de Así es. economía, Así otros es. de justicia, Así es. otros de... Yo tengo que pensar que no se anima, pero nosotros lo invitamos con mucho gusto. Vamos, si quiere, hacemos como quiere. Como quiere. Yo, si Caputo se mete, lo corro a Caputo. Pueden ir de noche No hay acá si le problema. molesta la luz. No hay problema. Le dejamos las luces bajitas. Hacemos con velas, claro. No entra nadie a toser. Pero en serio, no puede, yo creo que no puede. Vos fíjate la cantidad de datos que hay. Él Y hay- le dijo a Majul, es un negocio entre privados, yo no me meto, y lo que dice el New York Times son habladurías de peluquería. Bueno, listo, otra pregunta, le dijo. Siguiente. Hay más materiales A ver. que tienen que ver con este tema. En primer lugar, quería compartir con ustedes un fragmento de una entrevista que hizo hace 2 días Elon Musk con Joe Rogan. Joe Rogan es el host del podcast más escuchado de Estados Unidos. Estamos hablando de alguien que tiene millones de escuchas cada capítulo que hace. Un tipo que es afín a Trump, a Musk, a Milei, es un tipo de derecha, que fue antivacuna durante la pandemia, viene del mundo de la lucha libre, insospechado de progre, de cuca, no le gusta Bernie Sanders, olvídate, ¿eh? Pero le preguntó, no sobre Milei específicamente, pero sí sobre estos esquemas de criptomonedas amañados, ¿no? De las meme coins que tienen ya, están vendidas antes de ser lanzadas, y hasta alguien como Rogan se da cuenta de que hay una sola conclusión posible. Veámoslo. The weird one is the pump and dumps. Lo raro es el pump and dump, que es este tipo de estafa. Todo el tiempo. La gente se sorprende, pero la verdad es que pasa siempre. ¿Y qué estás haciendo? Estaba esperando que me toque a mí. Estaba esperando hacer mucha plata de eso. No puedo creer que otra vez perdí. No puedo creer que esto sea legal. Y le contesta más. El casino es legal también. También perdemos plata en el casino. Y él le dice, sí, pero vos no podés hacer una estafa en un casino. No podés amañarlo como en eso. Sí, puede ser. Like you could run a real pyramid scheme. Y ahí le dice, podrías hacer un verdadero esquema piramidal, porque es lo mismo. Y lo que contesta Max es, el verdadero esquema piramidal es la seguridad social del gobierno. El discurso de Musk es el de Milei, es exactamente el mismo de Milei. Pero hasta un tipo como Rogan se da cuenta de que cuando todo el mundo que entra pensando que alguna vez la puede pegar, que alguna vez puede comprar cuando está subiendo y no cuando está bajando, y siempre terminás perdiendo, porque hay gente que tiene información privilegiada. Claro. Bueno, no es un casino, es Primero, algo peor. En que el, un casino. en el casino, las reglas están establecidas, vos podés matemáticamente saber qué posibilidades tenés. Podés, si sabés jugar, armar una jugada para bajar esas posibilidades. Para bajar esas posibilidades a un número que vos sabés, si tenés un poquito de maña, y jugás sabiendo cuáles son las reglas del juego. Acá,
Majul no se lo preguntó porque no le preguntó nada, pero Milei solo se metió cuando dijo, bueno, porque decían que ellos tenían el 80% de las acciones. ¿Qué tiene que ver? Techín también. Sí, pero Techín, muchacho, tiene una fábrica, yo la veo, está ahí, ¿viste? Ahí estoy viendo los fierros, no me está vendiendo ilusiones. Esto no tiene garantías. Así es, claro, y sí. cotiza en bolsa. Y nunca una acción de Techín ni de ninguna empresa similar va a perder el 90% de su valor en una hora. Claro. Eso es porque Siempre hay justamente- algún activo atrás siempre hay respaldando. algo, exactamente. Exacto, claro. Y ahora quiero traer otra noticia que salió ayer en varios medios del mundo. Tampoco le preguntó por qué fijó el tuit. Es que está en problemas si realmente le preguntan, Milei. Claro. Y nosotros venimos diciendo ya 10 días por lo menos que detrás de esto no están solamente las 500.000 o 5 millones de las coimas, no están solamente los 100 millones de lo que fue Libra propiamente dicho, sino que era el establecimiento de un esquema para tráfico de dinero en negro. Que vos al tener una criptomoneda, la gente puede invertir en esa criptomoneda. Nadie sabe eso, salvo el que invirtió y el que recibe, el que el otro le avisa, che, mira, te acabo de poner tanta guita acá. Y es blanca. Y es blanca. O sea, un empresario, alguien que Bueno. quiere ayudar a Milei, también puede meterse ahí. ¿Qué pasó ayer en Estados Unidos? La SEC, que es la CNB de Estados Unidos, es la que tiene competencia sobre inversiones, decidió que un empresario que estaba siendo investigado por una maniobra, bueno, levantar esa investigación. Ese empresario había invertido $75 millones en World Liberty Coin, que es una moneda de la familia Trump. Tenemos acá, es el tape número 2 para arrancar, un criptomogul, sí, la placa número 2, perdón, sí. Eso. Un mogul es como un magnate, ¿no? Un magnate cripto que invirtió millones en las monedas de Trump, está recibiendo un alivio en cargos por fraude civil. Sí. Y la nota es muy clara. La nota es muy clara, podemos leerla juntos. Dice, un hombre de negocios que ingresó $75 millones en la criptomoneda bancada por la familia Trump, de la que la familia Trump es dueña, se encuentra en una posición afortunada esta semana, porque los reguladores federales de activos regulados, valga la redundancia, le pusieron pausa en un caso por fraude civil contra él. Pasemos a la siguiente placa. El miércoles, los abogados de la SEC y los abogados de Justin Sun, que es este empresario, juntos le pidieron al juez federal que ponga el caso en pausa. Es decir, se pusieron de acuerdo los abogados defensores y los abogados demandantes en decir que no hace falta seguir investigando. ¿Por qué? Intereses de ambos lados y el interés público. Vieron que Comodoro Pino lo inventamos nosotros. No lo inventamos nosotros. Iba a decir eso. La pausa, déjame terminar porque es interesante. Da un vuelco de 180 grados para la SEC, que hace 2 años había denunciado a Sun y a sus compañías por este mismo caso, digamos. Los mismos que abrieron la investigación hace 2 años, estuvieron 2 años investigando, ahora se juntan con el abogado del tipo y dicen al juez, deja de investigar. Y listo, con eso creo que estamos, pero está claro para qué están usando los políticos las criptomonedas. Bueno, por eso Claro. para yo digo, intercambiar encima favores por financiamiento. Están escribiendo las reglas, esto lo hace habitualmente el establishment, escribe las reglas en beneficio propio, pero en este caso en tiempo real, A además. medida que avanzan, así En es. tiempo real. Claro, Trump claro. está convocando a una cumbre cripto, una cosa así, para estructurar una legislación favorable a la estafa. Es decir, dejará de ser legalmente una estafa porque Claro. estará legalizada. Claro. Pero no deja de ser una estafa desde el punto de vista Bueno. moral, ético. Ahora, sí. quiero cerrar con esto. No sé si están siguiendo el caso del marido, el ex marido de Jessica Sirio. ¿Lo están siguiendo? No. Bueno, es muy interesante porque fue la primera estafa de la que participó Milei en un escándalo cripto. ¿Se acuerdan que Milei promocionó a una empresa que hacía colocaciones cripto y otro tipo de negocios con pseudomonedas? ¿Recuerdan? Xcoin. Exactamente, lo CoinX, promocionó perdón, él. Ahí no había duda que era promocional porque él era diputado entonces, ¿eh? Sí, sí. Pero participaba de la promoción de los negocios. Es decir, que no puede fingir como ahora que era un asunto entre privados porque él participó de Claro. eso siendo diputado. Bueno, el señor está preso
Y está en una disputa con otro señor. ¿Está preso por eso, Adrián? Está preso por los negocios con esa estafa. Ajá. Nosotros lo contamos, lo venimos contando en el Destape. Tiene el componente farandulesco de que está en un litigio con el marido, el ex marido de Jessica Sirio, a quien aparentemente estafó. ¿Quién es? No es el político, estás hablando de otro. No, de otro. No, se llama Pichilo, Pirichilo, algo así, el ex de Jessica Sirio. Que es la figura atractiva desde el punto de vista de la farándula. Claro. Pero lo interesante es que en esa disputa aparece, se pone en relevancia que el señor con el que Milei sacaba fotos dándole la mano y promocionando su negocio también está involucrado en una estafa de ya hace bastante tiempo. Perdón, ¿qué quiero decir con esto? Que lo de Milei no es nuevo ni exótico. Toda esta gente está participando. Pero está la vanguardia, está ahí, está entre los primeros. Que pero eso lo también, venden como que fue engañado. Claro. La gente cree que fue engañado. Me acaba de comentar, Juanpa, de la producción, que encontraron un video que compromete a Milei, porque incluso en entrevistas tan amañadas como las que dio con Viale y Majul, no puede sostener una misma versión. ¿Lo tenemos ahí son para distintas, verlo? sí. Las ¿Lo dos son tenemos para distintas, sí, a ver. Tuyo es 3 minutos después de la creación. Porque es de una la información, token. porque es una información que apareció cuando se hizo público, a mí me de vuelta, mi fanatismo por la cuestión tecnológica difundí. Claro. O sea, entonces dije, apareció, vamos. Vamos. 2 semanas después. A mí, justamente lo que me propusieron es que iban a crear un instrumento para darle financiamiento a esos proyectos. Y a mí me pareció bárbaro. Dije, apareció, vamos. Lo que me propusieron es que iban a crear un instrumento. Lo que me propusieron es... Fantástico. No me Tiene pregunta, otra señor diferencia. juez. Con Tiene 2 otra semanas, diferencia entre con las 2 semanas de versiones. diferencia. En 2 notas arregladas, en una dice vi el tweet y lo difundí, y en otra dice vinieron, me propusieron, yo dije, bueno. Bueno, lo que pasó en el medio es que saltó que se había juntado 3 veces con Hayden Davis. Tiene otra Lo había diferencia. tuiteado, además. En la primera versión dice que era para... Tenía corbata roja. Dice que era para financiar a proyectos de inversión de familia, de Sí. empresas pyme que no tienen acceso al financiamiento. Después dice que En la segunda versión dice que para financiar a desarrolladores de tecnología. Eso no, lo había dicho con Viale también, y lo comentamos acá, porque es muy interesante, porque incluso si fuera cierto todo eso, que ahora se sabe que no lo es, lo que estaba diciendo él es que era para financiar a gente que negrea la guita, a gente que Pero la primera versión habla de las empresas de la economía real. Eso es habla lo que decía la página. Lo de la página. Sí. La primera versión Así se refiere es. a la página. Sí, 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 la segunda claro. se refiere a esto. Sí. Que hacen No, pero tecnología. para que vean lo poco claro que es esto, y con esto termino. Ayer hubo un anuncio importante de Trump respecto antes de ayer, perdón, a que iba a conformar una reserva estratégica con criptoactivos, que incluía 5 monedas: Cardano, Solana, Ethereum, Bitcoin y una más que se me está escapando. Como todas esas transacciones son públicas, se puede ver perfectamente, y fue noticia en todos los medios ¿Subieron los especialistas. precios? No, hubo una persona que se apalancó 50x, es decir, que se endeudó por 50 veces el capital que tenía en una apuesta que eso subía. Es decir, que tenía información de antes. Imagínate si vos te apalancás por 50 No, y baja algo un increíble. 2%, perdés todo lo que tenés. Increíble. Alguien sabía que se iba a hacer ese anuncio. Nunca vamos a saber quién. A lo mejor fue el propio Trump. A lo mejor fue el Sí. conocido Ni- zar de las cripto de Nico Trump. Sachs. lo dice rápido. Es lo que está diciendo, vos pensás, si vos te apalancás 50 veces y Apalancarse al es 2%, endeudarse para perdés el 100, Perdés el perdés todo tu capital. El tipo Así. arriesgó todo su capital, solamente lo haces si tenés Sí, información. absolutamente. Hay una película que se llama The Big Short que explica cómo funciona este sistema, que es la vuelta de la vuelta de la vuelta del sistema financiero, porque ya es apostar a lo que puede llegar a pasar. ¿Cuál fue el Banco de Londres que quebró por este tipo de apuestas? Y fue el Lehman Brothers, fue el que... bueno, pero antes Perdón, pido gancho porque me está pasando un dato extraordinario que yo no lo tenía en el radar. Resulta que la causa esta, retomo el caso que estaba contando recién, hay mucha gente que escucha el pase y está muy bien informada. Me dice, del caso que contaste recién sobre el tema de la estafa, esa cripto originaria de Milei, en la que está involucrado Milei, me dice, hay una causa abierta todavía.
¿Sabés en qué juzgado está esa causa? No me digas que la tiene ¿En aquel serio? hijo, no. Escúchame, creo que ahí aparte me pasaban una foto de Milei con el señor Wauke, o Wauke, así se llama, ahí está. El señor se llama Francisco José Auque, fue detenido por la policía de la ciudad de Buenos Aires en un operativo donde se encontraron diversas cosas, armas, un polvo blanco compatible con clorhidrato de cocaína, bueno, demás. Cuestión que este señor cayó preso, es el señor que está, uno es Milei. El otro. Claro, el otro. Y eso habilitó una causa, dice que también tenía un Rolex color gris, bueno, no sé qué sé. Recordemos que CoinX, cuando ya era presidente electo, él seguía teniendo la arroba en su Instagram que te llegaba a CoinX. Seguía promocionando el negocio. Bueno, el tema es que la causa la tiene el hijo. Y mañana el hijo puede llegar, mañana no, el jueves puede llegar a ser juez de la corte por decreto de Milei. Yo confío en que hoy el Senado se reúna y lo rechace antes. Si lo rechaza antes, no es juez. No si sé, se reúne en el ahora, gobierno están diciendo otra cosa, tienen otra interpretación. Sí, en el gobierno dicen que la única manera de remover a un juez es un juicio político y que un juez, aunque esté en comisión, se le tiene que respetar esa comisión hasta el último día. Esto es como con los ladrones. Vos tenés que aumentar el grado de dificultad. Cuanto más cosas le pongas obvio, antes... No. El Senado tiene que rechazarlo. El tema es que no te sorprenda que el gobierno, después de que el Senado lo rechace, se plantea... Pero aumentás mucho el grado de dificultad. Sí, y cuando aumentás el grado de dificultad del hijo, aumentás el grado de dificultad de las inversiones que no van a venir, porque si este juez no sirve, va a tener problemas Argentina. Entonces, para mí el Senado tiene que reunir hoy, mañana y rechazarlo. Y es lo que advierte ayer el Wall Street Journal. Claro. Cuando hace foco en el hijo como un problema para la seguridad jurídica. Lo dijimos, era la contratapa del comunicado de Lancham. De un lado te venía impreso el comunicado de Lancham, del otro la nota del Wall Street Journal. Sin ninguna duda. Tenía dos encuestas. Ya que se reúnen, perdón, si se va a reunir el Senado, también podrían avisar que no van a aceptar deuda del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro. Deuda ojo nueva. Que, la semana que viene podría haber sesión del Senado. Esto es muy importante en función de lo que hablábamos ayer. ¿Quién habilita la sesión del Senado? La vicepresidenta. Quedó pendiente la sesión preparatoria porque no se obtuvo el quórum. Hay en marcha una conversación, un posible acuerdo, para que se habilite una sesión donde, una vez habilitada la sesión, se puedan involucrar distintos temas, e incluso sobre tablas. Uno de los temas podría ser el del hijo, fundamentalmente no el del hijo, sino el de García Mansilla, pero como es el mismo decreto, entonces entrarían los dos en la picota. Eso podría darse la semana que viene y es en la línea de lo que vos decís. Si el gobierno quiere forzar la situación al extremo de mantener por decreto a dos jueces que el Senado rechazó, bueno, se expondrá a que el Fondo Monetario, a que el Fondo Monetario le termina reprochando o activando la un oposición cortafuego. tiene que aumentar el grado de dificultad del gobierno al máximo en el tema de los jueces de la Corte para dejarlo expuesto ante los inversores extranjeros. Y que el tipo, si quiere tener seguridad jurídica para que vengan las inversiones, no puede sostener jueces por decreto rechazados por el Senado. Bueno, y en esto va a ser clave qué fortaleza política tenga Milei para dar este tipo de peleas. Hemos dicho muchas veces acá que Milei, por origen, tiene como principal fortaleza su relación con la sociedad, sobre todo con sus votantes, pero con la sociedad en su conjunto. Bueno, ¿cómo se verifica esa relación? A través de monitores o de monitoreo permanente de las interacciones del presidente en redes sociales, de los sentimientos que genera, encuestas. Yo sé que todos tenemos dudas respecto a las encuestas, pero hay distintos tipos de encuestas. Está la que mide, por ejemplo, la intención de voto, que es la que más se conoce habitualmente, sobre todo en tiempo de campaña, pero hay otras que son las que consumen, te diría, vorazmente los políticos, que son los monitores de imagen, los que ahora hacen semblantes, por ejemplo, de conversaciones en redes sociales. Y ahí, más que el valor de la encuesta, el valor es estadístico, porque se mide la estadística en redes. Vamos a compartir 3 estadísticas que se conocieron ayer respecto a la reacción que obtuvo el presidente de la ciudadanía durante su discurso en el Congreso. Placa número 1, Milei ante la Asamblea Legislativa. Fíjense esta comparación.
En el discurso del 2024, hace un año atrás, tenía un más 14 de ratio de interés, es decir, había más 14 en el ratio de conversación. Habría más conversaciones positivas que negativas por un exactamente, que 14%. Ahora es menos 85. O sea, la caída es muy significativa en un año calendario. El mismo episodio un año después. Bueno, si vos ves los hashtags de los últimos días, es Milei renunciado, ¿cómo se llamaba? Lo de la hermana. Los nervios de Santiago Caputo parcialmente se deben a que ese área, que es 100% suya, y todo el mundo sabe que depende 100% de él, no está funcionando. El famoso Ágora Digital. Se comió Cari Depósito. Exactamente. Ahora está segundo Majul Ladrón. Yo no sé cómo le ponen eso. Segunda tendencia, Majul Ladrón. ¿Qué está pasando? Esto lo elaboró Monitor Digital y fíjense que hay una serie de graduaciones, pero que el dato más significativo es, bueno, la categorización negativa del discurso del presidente. Recuerden que ayer mencionábamos, y pasamos a la siguiente placa, que es el de las menciones. Ayer mencionábamos que había caído casi 4 o 5 puntos o más el rating. Es decir, había 10 puntos de rating promedio en televisión cuando empezó la cadena nacional y cayó a la mitad. A 4 y pico bajos. Es decir, que la gente decidió apagar la tele o ir a ver Netflix verlo, o no verlo. Decidió no verlo. Ese es el desangelado de Milei. Exactamente. Bueno, esta es otra consultora, Data to Decide, o Decide, no sé cómo me llama la atención. Decide, sí. Sí, pero me llama la atención porque usa inglés y castellano en la misma frase. Bueno, no importa. Menciones del 1 de marzo del 24, otra vez la comparación, 239.700. Interés. Interés, claro. Interés es lo que decía el presidente. Ahora bajó a la mitad, más o menos. 143.400 de menciones en el mismo episodio un año después. Claro. Desinterés. O sea, hay menos interés y de los que interactúan, la mayoría está en contra. Básicamente perdieron interés los que lo bancaban y los que mantienen el interés son los que lo puteaban antes y lo siguen Con un dato adicional. Fíjate la poca cantidad de gente que participa de la discusión. 80.000 personas. 80.000 personas. Voy a decir algo. Yo desconfío mucho de las encuestas, no porque sea más inteligente, sino porque he visto cómo fracasan. He visto que el viernes anterior a la elección de Macri y Alberto lo daban como que ganaba Macri y Alberto le ganó por 16 puntos. Pero confío mucho más en las redes porque yo lo puedo chequear esos datos. Yo tengo los equipos para chequear esos datos. Claro, porque es dato. Porque es dato, porque está ahí. Eso es estadística. Sí, es estadística. Y coincide con la percepción de los usuarios de las redes, porque si uno entraba en las redes, están comiendo hashtag todo el tiempo. Semanas, están los hashtags, pero también está, yo me cruzo cada tanto algún mensaje que dice, che, ¿cómo están los bots o che, cómo? Y últimamente esos comentarios eran, che, ya Milei ya perdió la magia, perdió el encanto. Claro. Vamos a pasar. Mira, en relación a esto que decís, la placa número 9, compañeros de producción, justamente habla de esto mismo, que es el contenido. Milei ante la Asamblea Legislativa, es lo que veíamos recién, menos 45, esto es el sentimiento de la charla, es decir, ¿qué provoca en quienes participan del debate lo que se dijo en el Congreso? Había un sentimiento predominantemente negativo de menos 45 en el 24. Ahora es menos 81. Este es el contenido, ¿qué provoca el contenido? Habla de un mayor nivel de rechazo, que es un poco en línea con lo que vos decís, Nico. El gobierno empieza a evaluar ahora cuánto le sirve permanecer o mantener o sostener debates en un ámbito donde pierde el debate. De hecho, viene tratando de imponer un debate distinto por día desde hace 2 semanas. Y no logra dar... Ni con lo de la provincia de Buenos Aires, ni con lo de la Corte. Al contrario, termina muchas veces volviéndosele en contra. No logra dar con el agujero del valero. Ese es un problemón, porque no logra manejar la agenda. Y usó casi todo lo que tiene en la caja de herramientas. Fundamentalmente... el dispositivo de trolls y bots, ayer lo veíamos, como aparte ya el tema de los bots quedan en evidencia como método. Y porque además otra vez le fallaron, los robots hindúes. Es que cuando en política estás en falsa Black escuadra, River estás en falsa escuadra. precioso. El dato es que el gobierno está en falsa escuadra desde el escándalo que salta el 14 de febrero con el CryptoGate, no puede salir de ahí, y a eso se agrega el temor por la economía.
Son dos elementos Y te que para el agrego- gobierno son letales y que no son reversibles. Ahí también se desangela Caputo. Sí, y te agrego Santiago algo Caputo más, se empieza a desangelar. Bueno, Caputo tiene fuego amigo, ¿viste? Ahora Claro. le están Sí, pegando en están TN tratando de- también. Exactamente. Por Sí. eso digo, se desangela dentro del mismo ecosistema. Teníamos Y ahí un video pesa de también. Viale pegándole a Caputo por ahí. Pesa también lo que comentábamos ayer. Hasta el escándalo Libra, las apuestas de Milei eran relativamente bajas a él en lo personal. Se le iba bien el bronce y se le iba mal, él tenía su cuentito armado para seguir viviendo toda su vida como un referente de una tribu, de una secta, decir, fui el primero, no me dejaron y demás. Desde que publicó ese tuit, el futuro de Milei, el día que deje el poder, es recorrer tribunales. Y eso significa que estás dispuesto a hacer mucho más para no dejar el poder. Óyeme, están tan digamos. nerviosos que levantaron. ¡A Manes levantaron! ¡A Manes, muchacho! ¡A Manes! ¿Quién puede levantar a Manes? ¿Qué tiene de bueno Manes? Pero ahí ¿Cómo puede levantar a Lo Manes? levantó el peronismo, Mane. Sí, dejó campo orégano. Dejó la silla vacía. Pero podía no haberle contestado el presidente a Manes, o Caputo podía haberlo dejado pasar. No, es que ahí está el punto. El presidente no puede no contestar porque es parte de ese carácter que no controla. Claro. Y Caputo se metió ahí, se tiró a atajar la bala Para porque que hablen de sabía él. que si seguía el intercambio entre Manes, que además no tenía micrófono, y Milei, que estaba expuesto en el centro de la pantalla, terminaba pésimo para el presidente. Entonces ahí Caputo dijo, salto yo, que fue algo parecido a lo que pasó A lo que hizo con Viale. también. Me permiten sospechar. Dicen que en política se puede ser cualquier cosa menos ingenuo, ¿no? Fue tan favorable a Manes el episodio, no digo que no lo haya sufrido, digo que terminó siendo tan favorable para el posicionamiento de Manes como figura política que no deja de ser una figura periférica, tanto en el Congreso como en el radical. Sí, sí. Bueno, tuvo la centralidad como figura opositora Que le dejó el resto de la oposición. que le dejó el resto de la oposición, pero eso ya estaba cantado, ya se había anunciado que no iba a ir nadie. Entonces él decidió ir y tuvo como premio, entre comillas, ese intercambio con el ¿Vos pensás presidente. que está A veces todo la armado? gente es humana y simplemente las cosas pasan. Repito la frase que para mí se transformó en mantra, pero lo dijo un viejo sabio de la política. En política se puede hacer cualquier Sí. cosa. Se puede ser radical, peronista, No las dos sé, cosas a al mismo veces la tiempo. gente es todo humana. menos ¿Y de qué integral. le sirve al gobierno? Bueno, el gobierno tuvo en ese episodio la posibilidad de confrontar con un opositor en los términos que le gusta confrontar a Milei. Según la Sos teoría, burro, sos según la teoría conspirativa de la cual abreva Adri, no digo que lo tuyo No, es una yo teoría digo conspirativa, Manes sospecho. podría sacarle votos a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. La idea Por de ejemplo. Santiago Caputo de hacer crecer a un opositor en la provincia de Buenos Aires no peronista iría por ese lado. Yo creo que se equivocan. personalmente digo esto, no tengo elementos para saber si estuvo armado o no. Lo que sí me parece es que si estuvo armado no es una genialidad, No. sino al contrario, una demostración de que se están quedando sin La ideas. están tirando sobre el Mirá, fleje y el se fin les de van semana afuera. hubo reunión de radicales bonaerenses en Pinamar y una de las ideas era cómo construir una oposición a Milei que no sea funcional a Milei. Y Manes estaba en ese grupo. Digo, así que si el gobierno cree que Manes le saca voto a Kicillof en beneficio, me parece que la sensación es al revés, que lo que están intentando generar es cómo sacarle votos a Milei que de ninguna manera irían a Kicillof. Ahora es la o a ese temporada sector alta de del los peronismo, ¿no? alquimistas y los estrategas. Va a venir espero que no venga otra vez el catalán, que ya... No está laburando acá con... Ya está Sí, bolsiqueando. pero creo que no con el peronismo. Que encontró Años a por alguien en medio se otro hace un barrio. aguinaldo ese muchacho, ¿no? Nadie le conoce un éxito, ¿no? Al Tenemos que catalán. aprender de esos muchachos. nosotros, Nadie le ¿no? conoce un éxito. Te laburamos los feriados acá. Estamos. Bueno, cuestión que ahora vienen todos los alquimistas estrategas que dicen no, porque la reta le saca votos al PRO, entonces esto favorece y empieza todo ese juego de especulaciones. Cerramos el tema de las placas porque me parece que sí es un tema serio desde el punto de vista de la fortaleza política que hasta acá tenía Milei y está perdiendo, que es el interés que genera su figura y que genera su mensaje. Sin esa potencia, queda mucho más expuesto a los poderes que hoy se están disputando la lapicera de Milei. No se olviden que Milei será lo que será, pero tiene una lapicera muy poderosa. Y esa lapicera puede determinar, por ejemplo, que haya colectivos que hacen negocios, grupos de poder que hacen negocios y otros que pierden negocios. O grupos de poder que acceden
a determinados beneficios y grupos que los pierden. Y no hablamos de las mayorías populares que van a perder en todos los escenarios de uso de lapicera de Milei, sino de minorías que no están acostumbradas a perder. Ahí puede haber un problema serio de institucionalidad para Milei. Insisto, si Milei pierde su relación con el público, profundiza su enfrentamiento con la vicepresidenta y rompe definitivamente relación con la oposición que se opone, digamos, ¿no? Con la oposición amigable, bueno, Milei tiene un escenario muy escarpado desde el punto de vista político. Y es que en ese escenario la oposición amigable sería un poco menos amigable, uno entiende. Porque aparte va a tener su propia disputa electoral. Así que atención, porque el año se le vuelve muy cuesta arriba a Milei, muy prontito, Te muy diría pronto. más, yo creo que los 3 años que quedan en este mandato se le empiezan a volver cuesta arriba. Me parece que es año a año. Porque si Milei no hace una buena elección ahora, va a seguir teniendo a tiro de 2 o 3 votos los 2 tercios en contra de las 2 cámaras del Congreso. Y 3 años es mucho tiempo en la Argentina. Digo, hoy un juicio político parece algo lejísimo, pero todos los días está saliendo una nota en el New York Times, en el Wall Street Journal, puede haber procesamientos, puede haber cargos, y Milei está en una situación parlamentaria muy delicada, y si no hace una buena elección, esa situación parlamentaria va a continuar hasta el final de su mandato. Tiene que hacer una muy buena elección para tener más de 1/3, ya ni hablemos de llegar a la mitad de las cámaras. Tengo Este los es dólares un que tema. justifican tu ¿Vos los teoría. tenés? No tengo los dólares, tengo las cuentas de dólares. Te puedo Cortá la mostrar cámara. La salida de Ese dólares es que el gran muestra- problema. que Esa te es la de muestra confianza. eso. Claro. Esa es la de Porque, confianza. si querés, Dale. podemos ir, tenemos en la placa 1 el déficit de la cuenta corriente cambiaria acumulada desde junio. En junio se dio vuelta esta balanza. Te mide la totalidad de dólares que consume la economía argentina. Todos, lo que usa el sector privado y lo que usa el sector público. En junio del año pasado se dio vuelta, venía en la primera mitad del año positivo. En junio se dio vuelta y desde junio a fin de enero, no está considerado febrero todavía en las estadísticas, el rojo fue de 9.122 millones. Pero con una particularidad, porque cuando uno ve un estado dice, bueno, ¿cómo es el flujo? ¿Venimos de más a menos o venimos de menos a más? En la siguiente placa tenemos lo que fue la progresión de los últimos 3 meses. Mirá noviembre, 911 millones de rojo. Diciembre, 1.114 millones. Enero, 1.656 millones. Y en este último mes, a favor del gobierno, están considerados esos famosos 1.000 millones de dólares que consiguió el Banco Central con un crédito repo que tiene que devolver, y por el cual dio garantías por 2.000 millones de dólares. Y así todo el rojo fue de 1.656 millones. Dentro de este número... Ahí el problema no es solo la cantidad, sino la evolución que está teniendo. Exactamente, cómo viene subiendo mes a mes. Y dentro del número de enero tenés los 980 millones que usó el Banco Central para intervenir directamente en el mercado financiero, para controlar el famoso dólar MEP que no abra la brecha. El CCL lo controlan con la liquidación de los exportadores, con ese famoso dólar blend, el 20% de los ingresos de exportaciones que se liquida en ese mercado. Pero en el mercado del MEP lo que intervino fue el Banco Central. Y en febrero esas cifras se agravaron. La intervención del Banco Central en febrero, hay estimaciones, todavía no tenemos los números, pero hablan más de 1.000 millones de dólares. Los últimos días fueron a un ritmo de 70, 90, 100 millones de dólares para evitar la disparada. Y eso es todo lo que... Por si la gente no entiende, es el total de los dólares que entran y salen del país. Como el dólar es muy barato, cada vez la gente compra más dólares y cada vez entran menos dólares, ¿sí? En vez de estar gente que trae dólares para invertir en Argentina y los pasa a pesos, hay gente que se quiere ir de la Argentina, agarra los pesos, compra los dólares y se los lleva. Cuando no tenés cepo, se llama formación de activos externos, la famosa fuga de capitales. Es decir,
cada vez que vos comprás dólares y los convertís pesos en dólares, se llama formación de activos externos. Ahora con cepo se supone que no se puede hacer, porque los argentinos podemos comprar, no sé, hasta $200 y la mitad no lo puede hacer, y las empresas lo tienen cerrado esa posibilidad. Entonces se están dolarizando vía el MEP. Y todo lo que estás observando de la suba del MEP de estos últimos días y de la inyección que hace el Banco Central para... No digo, no lo frena, apenas puede demorar la suba, lo va acompañando esa tendencia. Todo esto es formación de activos externos, que si al gobierno se le ocurre levantar el cepo, como le está proponiendo el Banco Central... Puerta 12. Puerta 12. Claro. Sí, todo el mundo va a querer entrar y aprovechar. Porque acá un amigo que está escuchando el programa me acota. Incluso con cepo es esa proyección de 24.000 millones de déficit de cuenta comercial para este año. Es incluso con el... Digo, no tiene nada que ver con el cepo porque es la no, compra yo no de... sé esa cuenta. ¿No? Yo dije 24.000 millones, no. Ah, perdón. No, a ver, digo... 24.000 millones puede ser la cuenta de... La proyección de este año. De este año, exacto. De salida de capitales. De salida de capitales. Eso es con cepo, sí. Por eso. Si no levantás el cepo... Porque Macri, el peor año de Macri, tuvo una salida de 8.000 millones. No, o sea, no, al revés. El mejor año de la gestión de Mauricio Macri, en 2017, Sí. cuando ganó la elección, cuando más o menos estabilizó la economía y la inflación estaba cayendo, cuando logró los triunfos en la Corte para aumentar la tarifa, cuando la política decía no hay 2019, ¿se acuerdan? Sí. Decía no hay 2019, empecemos a pensar. Bueno, en ese año se fugaron de Argentina 24.000 millones de dólares. Ok. 24.000, por eso me llamó la atención esa cifra, porque está referenciada, fueron 17.000 millones por formación de activos externos, por la fuga de capitales, por la dolarización de ahorros, y el resto por turismo. Estaba y barato tarjeta. el dólar también. Estaba muy barato el dólar, el resto fue por turismo. Entonces, ese año, por lo tanto, si hoy vos querés repetir el dólar barato, tenés que tener no una pared, tenés que tener un muro. Ahí está el que tema. inbancable. Ahora, guarda, yo creo que si él se fuera a un dólar razonable ahora, acomodar algunas cosas, no sé, terminara con ese blend, que va directamente la guita al dólar fuga, que vaya al Banco Central, que acomode, que no deje que la gente tampoco, compre todo dólar oficial para hacer cualquier cosa, que se acomoda un poco, puede ir incluso a un dólar razonable. Yo creo que si vos te vas a un dólar de 1.300, 1.350 no tenés un golpe inflacionario, eso pienso yo. Y dejar... porque si vos lo tapás, haces una olla a presión y cuando te explote, yo creo que eso es lo que le quiere decir Cavallo, cuando te explote el dólar no tiene precio, no sabés, porque cuando se explota, Está en una encerrona igual el gobierno, ¿no? Porque por un lado, evidentemente, este esquema cambiario no puede seguir, pero a la vez, cualquier cambio que hagan se puede leer como una señal de que no pueden sostener justamente el esquema. Entonces, por más que se evalúan un 30%, bueno, ahí se empiezan a generar todas las expectativas de, bueno, ¿por qué va a ser un 30%? Capaz en 2 meses es un 20 más. largo va a haber dólares en Argentina. Pero la el puente expectativa es falta. política. Lo que te estaba planteando Bueno, esa Nico es la recién. preocupación del gobierno. No hay certeza de que el gobierno de Milei termine, no hay certeza de que el gobierno de Milei logre llevar adelante sus reformas económicas. Entonces, esa avalancha de dólares que todo el mundo piensa que en algún momento van a llegar, se están demorando. Es que el día que en el chat de los gobernadores se junten 8 y digan, che, loco, hasta acá, se acabó. Se acabó, ¿eh? Milei depende de la colaboración de 7, 8 gobernadores, que son los que mandan Pero él si ha vos le sido subes los 7, 8 a los 5. Él ha sido más hábil que ellos. Para... Muchos de ellos seguro. tienen todos mayo. asustados. ¿Sabes qué? Eso, perdón, ahora te dejo, perdón. Ese dato que dice Nico es muy importante. La gran mayoría de los gobernadores colaboracionistas del gobierno definen sus elecciones locales en mayo. Eso puede alterar la relación política de los gobernadores con el gobierno. Hasta mayo hay un horizonte de previsibilidad en la relación, porque se necesitan. El gobierno nacional necesita de los gobiernos provinciales y el gobierno provincial necesita del gobierno nacional, mientras el gobierno nacional mantenga buen caudal electoral en las provincias. Y eso pasa en algunas provincias, caso Salta, muy paradigmático, porque Sáenz es de los que hoy más abrazan la política nacional. Pero en mayo, una vez resueltas las elecciones locales, que es la que más le interesa a los gobernadores, olvídate. Claro. La elección nacional
No le importa a los gobernadores, pero para hacer una idea, en Jujuy hay 3 diputados en discusión. No digo que es un puesto menor, pero no le va la legislatura a nadie en esa elección, ni el poder a nadie en esa elección. Ahora, en la elección local sí. Y una vez resuelta la elección local, ¿qué pasa con la relación con el gobierno central? Sí, y él tiene un problema. Si llega a perder Cava y provincia, es un golpe simbólico muy fuerte, ¿no? Yo tengo un dato que a vos te interesa mucho, que es qué está pasando en el mundo. Porque la situación económica argentina depende mucho de cómo evoluciona el contexto internacional. Y ahora más que nunca. Y ahora más que nunca, porque todo el flujo de capitales que necesita Milei y Caputo para sostener este dólar tiene que ver con que Estados Unidos no te suba la tasa. Y si puedo poner la placa 3, vas a ver lo que es el pronóstico de la Reserva Federal de Atlanta. La Reserva Federal de Atlanta, uno de los estados de Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos la Reserva Federal agrupa las reservas federales de los distintos estados. Tiene su propia, pero hay algunas reservas federales que tienen una incidencia muy alta en la formación de opinión de la Reserva Federal. Es la que te anticipa qué es lo que va a pasar. Y esta es una de ellas. Y está anticipando, en la siguiente placa, vos fíjate, está anticipando una recesión muy, muy fuerte. Mirá lo que es el gráfico. Un desplome del nivel de actividad en Estados Unidos en este primer trimestre. Es tan fuerte, 2,5% dice que puede caer la economía de Estados Unidos en este primer trimestre. Cae como libra. Cae como libra. Hace una semana pensaban 1,5%. Entonces, hay un temor en Estados Unidos de entrar en un proceso de estanflación. Los argentinos lo conocemos y hemos vivido mucho en estanflación, que es una economía que no crece o que está en recesión con un proceso inflacionario. Hay muchos temores en Estados Unidos de entrar en un proceso de estanflación. Y hoy empiezan a regir los famosos aranceles de Estados Unidos, de Trump, a Canadá, a México, a China y al resto de las economías. Y nadie sabe qué va a pasar. Y de hecho anunció que el mes que viene podría aplicar aranceles a productos agrícolas, que hasta ahora no estaban alcanzados. Por lo tanto, Milei no solo enfrenta el problema de cerrar con el FMI rápido ahora, porque no sabe, tiene una pequeña ventanita de tiempo para hacerlo, sino que el contexto internacional se le está dando vuelta. Hay una caída del precio de las tecnológicas, se ha generado una desconfianza, los inversores empiezan a pensar que esas empresas no valen tanto, que no van a llegar a tanto. Están saliendo notas también sobre que la inteligencia artificial en realidad no va a dar tanta guita, ya no importa si se come a los humanos o no, sino que hay algunos sectores, muy poquitos. Uno es el de la salud, por suerte, en donde está rindiendo, y en otros negocios que pensaban que iba a servir, no está sucediendo. Entonces también hay una baja del precio de las tecnológicas. Y todo eso le juega en contra. Digo, eso no es culpa de Milei. Son situaciones que le enrarecen el panorama. Se conocieron también definiciones. Esta semana y la que viene hay 2 de las asambleas de comienzo de año más importantes del gobierno chino, la de lo que sería el Parlamento y también el órgano político del partido. Y una de las definiciones que se dieron a conocer antes de las asambleas tuvo que ver con las directivas del gobierno chino a las empresas tecnológicas chinas respecto a IA. Y ahí también volvió a quedar claro que las empresas occidentales, las corporaciones occidentales están compitiendo en desventaja en algunos aspectos con China, y eso también está afectando la cotización de las tecnológicas norteamericanas. Hablé con el capo de una petrolera anteanoche. Y porque quería a alguien que realmente esté en la cocina para que me diga qué pasa con el precio del petróleo. Y el tipo me dijo, bajar va a bajar seguro, no sabemos hasta cuánto. Y el petróleo está bajo. El petróleo creo que está en 72, una cosa así. Él me dijo, abajo de 65 le perjudica mucho el proyecto Vaca Muerta. No me dijo que lo destruye, me dijo, perjudica mucho porque hay varias empresas que no le da ese número. Recordemos que el shale es más caro de sacar que el petróleo tradicional, fundamentalmente en Argentina, un precio más alto. Claro, y eso tiene que ver con que Trump hizo el anuncio de que va a producir más que nunca y que la OPEP también anunció para este año una suba de la producción. Entonces todo eso baja el precio y perjudica la gran ayuda que está teniendo Milei en este momento, que es heredar Vaca Muerta. Eso que viste que siempre le dicen, no, porque Cristina y Kicillof se gastaron 16.000 millones. No. Vaca Muerta vale mucho más que 16.000 millones. Sí. Y ahí tienen un problema también. Bueno, hoy los mercados se abrieron tremendamente mal para Argentina. Estaba repasando ahí todas las ADR y todos los bonos, todo para abajo. Así. ¿Ah, sí?
No se siente acá porque tenemos feriado, pero Claro. lo que cotiza afuera en Wall Street está todo en rojo. Sí, y hablando de Trump. Está muy volátil Argentina, ¿no? Muy volátil. Muy volátil. Tengo un datito, sí. déjame que te cuente Dale, este dale, datito dale. porque te va a interesar. La semana pasada se firmó el acuerdo del FMI con Panamá. ¿Qué tiene de importancia? El FMI le metió un montón de restricciones a Canadá para que juegue con las criptomonedas. ¿Te acordás que Panamá había creado reservas en Bitcoin, que tenía, había vendido el oro y los dólares? El Salvador. El Salvador, El perdón. Salvador. Y le metió un montón de restricciones a las criptomonedas. Así que hay que tener presente si no le hace algo también a la Argentina para restringir la posibilidad de que el gobierno se le ocurra ir por alguna de esas ideas locas a partir de lo de Libra. Y teniendo presente lo que dijo Trump, ¿no? De que quiere crear esta reserva estratégica en criptoactivos, si el resto del mundo no lo va a poder hacer, porque bajo la tutela del FMI todo eso se va a cerrar. ¿Qué está pensando Adrián Murano? Lo veo muy pensado. No, me quedé pensando en esto que No te decían recién con el tema de los dólares. Habitualmente el tema financiero, ustedes decían, no, está muy volátil, las acciones, y para la gran mayoría de la población es cirílico, digamos, no es un lenguaje... No, pero eso es lo que puede subirle el dólar y con eso el precio de la comida. Ah, exactamente, yo Claro. creo que el esfuerzo que tenemos que hacer en esta época es justamente explicar eso. bajar a la cotidiana, y la cotidiana está muy brava. Hoy se conoció otro informe de inflación que contradice la proyección oficial, Ajá. sobre todo de alimentos. Habíamos dado cuenta de un informe de EcoGo de la semana pasada que había contabilizado una inflación de alimentos del 4%, es decir, el doble del promedio general. Sí. Se está espiralizando el precio de lo que consumen las mayorías populares, básicamente alimentos, productos de limpieza, al doble del promedio general. Como decimos siempre, Eso sí debería impactar en el índice general, ¿eh? Sí, alimentos sí. Bueno, Alimentos, 40%. el gobierno creo que es alimento espera- bebido, una Sobre cosa todo así. la última semana de febrero fue muy fuerte. muy fuerte, pero el gobierno espera, por la alquimia que hace el INDEC, no necesariamente por una manipulación explícita, sino porque el sistema ha quedado vetusto. No, ya lo ya a hemos esta contado. hora Marco Labaña debería decir o me actualizás el índice o renuncio. Claro. Bueno, es que en realidad la que echaron fue la que actualizó el índice y no se aplicó. Y la echaron. Sí, sí. Eso pasó en esta gestión, ¿eh? Sí, sí. Yo recuerdo a muchos socios de la actual Pero me gestión. parece que Marco debería plantarse, bueno, muchacho, el que va a quedar en la historia como el que mintió, la gente estaba muerta de hambre y yo digo que está bajando la pobreza, soy yo. Tiene el beneficio de que los comunicadores que antes se escandalizaban por la manipulación ahora del no, dato, no. ahora no dicen nada. No. Es un gran beneficio. Sí, sí. Es un gran beneficio. Pero digo, no importa si el Estado manipula o no manipula el índice, porque en la vida real se siente en el bolsillo. Y un poco todo lo que venimos conversando en estas 2 horas apunta a eso. El gobierno puede hacer la alquimia electoral que mejor le parezca. La oposición puede especular con las fechas, lo que yo contaba Claro. recién. Que mayo, que abril, que junio, que se vota después en septiembre, octubre. Ahora, si la guita no alcanza, y la guita no alcanza, no hay muchos otros elementos más gravitantes en la decisión electoral de la población, exhausta como la población argentina, exhausta. Porque si hay algo que tiene la población argentina es que no da más. Hasta ahora no tuvo incidencia eso. No tuvo incidencia en términos electorales. En términos Bueno, de Milei apoyo, emerge en eso. de respaldo al gobierno. No, pero pará. Todavía no tuvo test electoral el gobierno. Ahí, No tuvo test electoral. Tuvo Milei- encuestas nada más. Tuvo encuesta. Tuvo encuesta, pero Milei La no tuvo percepción, test y la percepción electoral. hasta ahora es que vos salís con el micrófono a la calle y todavía hay Bueno, gente que te dice estamos Yo lo mal, que estoy pero poniendo en duda es, a ver, vamos a una palabra que usamos. Para mí hay mucha volatilidad electoral en curso. Puede ser, ahora sí. Mucha volatilidad y que está directamente relacionada al bolsillo. Entonces, cuando ustedes hablan de la volatilidad financiera, me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de decir, miren, esa volatilidad financiera va a gravitar en la volatilidad de tu Esa presupuesto. gente, eso seguro. Esa gente vino a Argentina con sus dólares, vendió los dólares, así hizo bajar el precio, invirtió en acciones y
y bonos, ganó mucha plata y ahora se quiere ir. Para irse tiene que volver a comprar dólares. Cuando compra dólares, el gobierno todos los días le vende hasta que no tenga más. Y esto es lo que le estamos avisando. Ojo que no tenés más, te va a explotar el precio del dólar y ahí te van a subir los alimentos. Bueno, ahí tenés cómo se fueron consumiendo stock de dólares, ¿no? Primero consumieron todo el stock de los 10.000 millones que... Se lo dije a alguien del gobierno ayer, porque me dice, che, vos hablás mucho del dólar. Le digo, al contrario, le digo, yo lo que te estoy diciendo, y te lo digo como persona del mercado, que si vos hoy tomás 3 o 4 medidas y llevás el dólar un poco más arriba, 20, 30%, no vas a tener un salto inflacionario grande y te vas a sacar esa presión enorme que tenés sobre el dólar. Si la dejás, yo ya vi un montón de veces esto. Tarde o temprano te va a explotar y ahí sí los precios se van a ir a la mierda. La verdad que lo que uno quiere es que le encuentren la vuelta, porque siempre se dice, no, que se le pudra todo. Se le pudra todo, vamos a tener un año de la gente sin comer. Yo en el 2002 vi a la gente cartoneando, revolviendo los tachos de basura. Uno no quiere ver eso de nuevo. Que pierda las elecciones y ya está. Y sin embargo lo vas viendo, ¿no? Porque te tomás Y un va café creciendo. en cualquier lugar y vos... Yo me pasó el otro día de tomar un café, había uno de esos tachos de basura y veía cada 10 minutos pasaba alguien a revisar el tacho. En estos días de lluvia, a ver, yo salgo poco a la noche, con lo cual veo poco a la gente en situación de calle, porque la gente en situación de calle durante el día deambula, camina y demás los ves cuando estás de noche. Ahora que tengo una hija chiquita, no salgo tanto de noche, no los veo. Cuando llueve, esa gente se queda en la puerta de los edificios, en las paradas de los colectivos. Acá saliendo en Palermo, 2 por cuadra. 2 por cuadra. Me impresionó, porque como había estado un tiempo sin verlo, uno se desensibiliza. Esa es la Argentina dual. Vos estás, un amigo mío dice, estaba caminando por Madrid y eran todos los argentinos. Claro. Estaba lleno de turistas argentinos. Y los otros están ahí tirados abajo un techo, viviendo en la calle. De Callao y Corrientes, de la librería, donde en cada vidriera hay una persona durmiendo, ¿no? ¿De qué va a hablar Murano en sus verdades afiladas? Bueno, vamos a hablar de todo esto, pero también les recomiendo para la segunda hora. En la primera hora mucha actualidad porque hay mucha información para compartir, pero en la segunda hora vamos a tener una pausa, una charla con Miriam Lewin. Que es interesante por distintas razones, porque acaba de publicar un libro extraordinario, exquisito, es una historia de vida que combina espionaje, romance, una búsqueda de justicia y verdad que es muy atractiva. Miriam Lewin es la autora de Yossi junto a Lutsky. Claro. Bueno, retoma la misma temática, pero además porque conoce muy bien al Grupo Clarín, porque trabajó en el Grupo Clarín y porque después como defensora del público tuvo que ponerle, por lo menos de ese lugar, algún límite, y va a ser un gran tema de este año. Claro. Y de un gran tema de la relación con el gobierno. Es decir, que hay varias aristas interesantes para charlar con Miriam, que es una persona encantadora, siempre es un gusto charlar con ella. Y después, insisto, primer tramo, mucho foco, sobre todo en el tema de los galpones, que lo aludiste vos al principio, pero que habla del negocio de la crueldad, porque hay un negocio político de la crueldad y sobre eso vamos a hacer foco también. Muchas gracias por acompañarnos, otra vez muchísima gente, y bueno, ya mañana trabajamos todos, ¿no? Porque hoy ustedes son unos vagos que están ahí boludeando en su casa y yo estoy, porque se los tengo que decir, y yo estoy acá trabajando. Chao, un abrazo, los quiero mucho. No te quedes con los titulares, busca la verdad. El Destape 1070, radio y punto.